Va a ser un paréntesis, una excepción al contenido habitual que trato en el canal, que como saben es noticias de política y actualidad, pero me veo obligada desde el punto de vista moral, me siento compelida a hablar de esta cuestión en el canal y ahora entenderán por qué. Los que me siguen desde hace años saben que yo respeto a la gente que vive en coherencia, aunque tenga unas ideas totalmente contrarias a las mías. Yo no concibo decir una cosa que no pienso o que no siento y me puedo equivocar. Pero algo que no tolero en la vida es a la gente hipócrita, a la gente que está viendo una injusticia o a la gente que por miedo no dice nada. Y ojo, entiendo el miedo. Dicen que la fe mueve montañas y yo creo que el miedo también mueve montañas. Entiendo el miedo, yo he sentido el miedo, pero quiero traspasar ese miedo para contar algo que yo creo que puede servir de ayuda a mucha gente. Además, yo tengo un canal muy grande, me siguen muchas personas y a lo mejor este contenido, que no es de política, no lo ve mucha gente, pero me conformo con que llegue a las personas adecuadas. Esta semana han pasado algunas cosas. He hecho un viaje muy largo, han sido 14 horas en coche y he ido escuchando podcasts. Y de repente, sin buscarlo, me salió una entrevista de un hombre que contaba su experiencia. La escuché con atención, comprendía lo que decía, pero yo no soy una persona a la que le guste demasiado regodearse en las tragedias que una persona ha vivido. Y de hecho no me gusta para nada la palabra víctima, ya me conocen. Pero cuando llegaba al final de la entrevista, este hombre dijo que por contar su experiencia le habían demandado una demanda millonaria por daños al honor. Y eso me removió, porque sé que ese señor, por lo menos algunas partes que cuenta, yo he compartido su historia. Y digo, ¿cómo puede ser que yo me vaya a callar ante tremenda injusticia? ¿Cómo puede ser que yo me calle teniendo una plataforma tan grande para contar también mi experiencia? Y lo dejé ahí a un lado y hace 2 días un amigo me hizo partícipe de una noticia que publicaban en ABC. Y cuando me la dijo, yo no me la creí. Llamé a mi madre, llamé a mi hermana, llamé a amigos y dije, tengo que hablar. Tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de esto. Y ahora que les he hecho esta introducción, les voy a hablar de esto. Miren, no lo he hecho antes por distintos motivos. Por vergüenza, porque sí, realmente, aunque es algo que yo no decidí, he sentido vergüenza y rechazo. Por miedo a las represalias y también por respeto a mi familia y a lo que hemos vivido. Como les digo, esto es una excepción en el canal y a lo mejor así pueden entenderme un poco más. Miren, yo nací en 1983 en una familia de testigos de Jehová. Mi padre, que es una persona vulnerable por su enfermedad, viajó a Suiza con mi madre para buscarse una vida mejor. Fue un inmigrante, como muchos otros en aquella época. Les hablo de los años 70-80. Allí conoció una pareja de testigos de Jehová, un matrimonio muy agradable, que además hablaban el mismo idioma que mi padre y mi madre, porque ellos no hablaban alemán y se entendían pues más o menos en italiano y en castellano. Mi padre allí se puso enfermo y se apoyó muchísimo en esas personas. A partir de ese momento conoció la religión de los testigos de Jehová, que entre ellos hablan de la verdad, la religión verdadera, la única religión verdadera. Conoció la verdad. A mi padre, los testigos de Jehová le prometieron un paraíso en la tierra, una vida sin dolor y además, si seguía las normas bíblicas, las normas de la organización, tendría una vida perfecta y vería a sus muertos resucitados en la tierra. Es la fe que tienen los testigos de Jehová y yo la respeto. Mi madre al principio dudó. Mi madre era católica, tampoco creo que fuera demasiado practicante, pero era católica y tenía fe. Y conoció la verdad, la religión de los testigos de Jehová, a través de mi padre. En un primer momento dudó, pero luego siguió a mi padre. Y en esa familia de testigos de Jehová nací yo y crecí junto con mi hermana. Les puedo garantizar que los que no conozcan la religión de los testigos de Jehová pueden pensar que es una religión como otra cualquiera. Esto hay que vivirlo para saber de lo que hablamos. No, no es una religión cualquiera, no se parece a cualquier otra religión, porque no es una parte de tu vida. Cuando tú eres testigo de Jehová,
Eres testigo de Jehová las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. De hecho, quiero que entiendan que cuando yo tuve uso de razón, yo no me identificaba como Begoña Gerpe, yo ya me identificaba como testigo de Jehová, y eso era lo único importante. No voy a decir ni siquiera lo más importante, lo único importante. Estudias la Biblia, tus padres te educan lo mejor que pueden, pero ellos, lógicamente, creen que lo mejor para ti es que sigas las normas de la Organización de los Testigos de Jehová, que son normas muy específicas, son normas de conducta, normas que van desde tu forma de vestir a tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de pensar, tu forma de ser. Tu forma de ser está totalmente moldeada por la religión. Son normas muy estrictas. Y ojo, no quiero decir que sean normas necesariamente malas. No puedes fumar, beber con moderación, no puedes estar por ahí a altas horas de la madrugada, no puedes tener intimidad con tu pareja hasta que te cases, no robarás. Normas que además también están en el Código Penal, pero normas morales muy específicas, que no son malas, son buenas y de hecho protegen a la gente dentro de la religión. A mí me protegieron durante la adolescencia. No puedes llevar, en mi época no se podía llevar pantalones a las reuniones, los hombres no llevaban barba, tenían que vestir de una manera determinada, las mujeres no podíamos llevar la falda más arriba de la rodilla. Yo de hecho tuve problemas por mi forma de querer vestir camisetas de tirante y fui muchas veces señalada porque en aquel momento pues lo que estaba permitido era una manga de corta como la que llevo ahora. No podías celebrar cumpleaños porque eran fiestas paganas, no se celebra la Navidad, no se celebra ninguna fiesta porque son fiestas paganas. La única fiesta que está permitida celebrar, y no es una fiesta al uso, es la conmemoración, la muerte de Cristo. Y tu familia no es solamente la de sangre. Tu familia son los testigos de Jehová. Te reúnes con los testigos de Jehová. Digamos que los testigos de Jehová vivimos en el mismo mundo que el resto de la gente, solo que nuestro mundo es aparte. No formamos parte de este mundo porque en la religión te dicen que el mundo pertenece a Satanás y nosotros no somos parte de este mundo y por tanto tampoco podemos participar en el debate político y tampoco se puede votar. Eran normas, como digo, muy estrictas y quizá alguno que esté escuchando este vídeo dice, bueno, eso no está mal, ¿no? Hay gente que tiene una fe católica que sigue normas similares y no tiene ningún problema. Yo digo, sí, aquí hay una diferencia con respecto al resto de las religiones, que si tú no cumples esas normas, hay unas consecuencias. Tú te ves, de alguna manera, no voy a decir obligado, pero sí, yo de hecho me sentía obligada porque tenía temor de Dios, Él lo ve todo y yo tenía que obrar de esa manera. También me veía, pues en algún momento de pequeñita, obligada a significarme públicamente delante de mis compañeros cuando me ofrecían los caramelos de cumpleaños y yo los rechazaba porque no quería ofender a Dios. Y además eso era motivo de orgullo dentro de la religión, dentro del grupo. Pero cuando tú te bautizas, cuando tú te comprometes con esas normas, sabes que si incumples esas normas vas a tener unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, en primer lugar, sabes que Dios te está viendo y te está observando todo el rato lo que estás haciendo, entonces tú procuras hacerlo bien. O sea, tú controlas todo lo que estás haciendo porque no quieres hacerlo mal. Y luego está el grupo. El grupo es tu familia y como el grupo es tu familia, se preocupa por ti, por lo que estás haciendo, por cómo estás vistiendo, con quién te relacionas, si estás fumando. Y si haces alguna de las cosas que no está permitida dentro de la religión, esa persona, que es tu hermano, y nos tratábamos de hermanos, te dirá que lo estás haciendo mal y que tienes que decírselo a un superior, al anciano de congregación, que es un responsable dentro del grupo. Y una vez que tú lo dices, pues hay unas consecuencias. Por ejemplo, yo nunca llevé una doble vida. Yo siempre intenté vivir en coherencia, pero yo me eché un novio cuando tenía 16 años y a los 17 años tuve intimidad con mi novio. Nadie me obligó a decirlo. Yo lo hice porque sabía que Dios me estaba mirando y me estaba observando y el sentimiento de culpa y de vacío, de fracaso, te hace que vayas
y lo digas. El anciano de congregación me dijo que se lo tenía que decir a mi madre. Por respeto a mi madre no les voy a contar lo que pasó en mi casa, pero echen la imaginación. Y después a mí me hicieron un juicio, un comité judicial que estaba compuesto por 3 hombres frente a una menor de edad en una sala pequeña dentro del Salón del Reino de los Testigos de Jehová para ver un juicio paralelo a los juicios que se hacen en el juzgado. Y en ese comité judicial me hacían preguntas como ¿dónde te tocó? ¿Cuántas veces te tocó? ¿Te gustó? ¿Repetiste? ¿Qué sentiste? Luego te mandaban salir de la sala y ellos oraban y luego decidían, deliberaban para saber si tú realmente te habías arrepentido o no. En mi caso consideraron que me había arrepentido, no me expulsaron, pero claro, hay un castigo y ese castigo es quitarte todos los privilegios. ¿Qué privilegios tienes dentro de esta organización? Pues hacer asignaciones, que son simulaciones, como teatrillos que se hacen delante del resto de los miembros de la religión para ensayar cómo tienes que predicar a la gente en la calle y convencerles a ellos para que se hagan testigos de Jehová. Ojo, lo haces con el convencimiento de que les estás salvando la vida. Entonces pierdes los privilegios y dentro de la organización saben que algo ha pasado contigo, que has pecado. Les podría contar, y seguramente me dejaré muchísimos detalles, ¿no? Yo dejé voluntariamente la religión a los 18 años. A mí no me expulsaron. Me fui sabiendo lo que iba a pasar a continuación, que aunque no estuviera expulsada, habría miembros de la congregación que decidieran no volver a hablarme. Yo sabía que lo iba a perder absolutamente todo. Toda mi vida hasta los 18 años desapareció. Y tuve que aprender a vivir de nuevo. Solo el que haya sido testigo de Jehová sabe con qué inocencia un testigo de Jehová mira el mundo, cómo se sorprende cuando se da cuenta de que un mundano también puede ser buena persona y que te puede tratar bien, pero también estás muy perdido en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, porque no entiendes nada, porque tus valores, tu educación ha sido totalmente diferente. Y cuando yo pensé que ya se habían olvidado de mí, llegó la boda de mi hermana. Y 4 años después, un anciano de congregación me contactó para decirme que me habían visto fumando. Y si quería ir a la boda de mi hermana, tenía que arrepentirme. Me hicieron otro comité judicial y aquí les digo la verdad, me arrepentí por poder ir a la boda de mi hermana. Porque mi hermana no tuviera que elegir entre su familia por parte de su marido y yo. Y fue duro, porque ahí hice algo con lo que no estaba de acuerdo. Me arrepiento de fumar, sí, no he vuelto a fumar, pero ahí no fui coherente en mi vida. Cuando me fui de la religión, yo pasé página y nunca me ha gustado consumir contenido de personas que son consideradas apóstatas por parte de los Testigos de Jehová, de la organización de los Testigos de Jehová, cuando contaban sus testimonios. Y a lo largo de mi vida he conocido personas que han dejado la religión y que han contado su testimonio y han ahondado mucho en el dolor. Yo eso no lo he querido mirar. Esta entrevista que vi, la vi porque no la elegí, me saltó. No he querido mirar ahí porque a mí también me duele. Y porque de alguna manera me he querido proteger y decir, bueno, esto es pasado, yo no he sido víctima, yo he vivido esto, es lo que me tocó, tiremos para adelante y miremos al futuro con esperanza. Pero no puedo permitir que a toda esa gente que está contando sus vivencias, ahora, encima, les demande la organización por difamación y daños al honor. Porque esto que estoy contando yo nos ha pasado a millones de personas a lo largo del mundo. Y no es justo que si yo tengo esta plataforma me calle y mire hacia otro lado, porque en este momento a mí no me afecta. Dicho todo esto, quiero decirles algo. Para mí, los Testigos de Jehová son bellísimas personas en general. Es gente que mantiene ese código de conducta y se comporta conforme a las normas de la organización. Mi crítica es a la organización, porque me parece una tomadura de pelo. Cuando han empezado los movimientos de gente que ha dejado la religión y algunos gobiernos de determinados países han empezado a penalizar de alguna manera la organización, han ido cambiando las normas y han tratado a la gente que habla como locos, diciendo que mienten. No nos dejaban llevar pantalones a las mujeres a las reuniones.
Los hombres no podían llevar barba. Si te expulsaban de la congregación, los hermanos no podían volver a hablarte por la calle, y tu propia familia. En algunos casos sí, pero la mayor parte de la gente se quedaba sin su familia y sus amigos. No les podían hablar. Y eso es verdad. Y no puedo hacer la vista gorda diciendo que eso no es verdad. Eso es verdad. Yo desde que era pequeña llevaba en mi cartera una tarjeta que ponía que yo no aceptaba transfusiones de sangre, que en una situación límite entre la vida y la muerte yo tenía que elegir a Dios y no ponerme sangre. A lo largo del mundo han muerto menores de edad porque sus padres no les ponían una transfusión de sangre. Y ahora ya se puede brindar. Es cuestión de conciencia celebrar los cumpleaños. Pero hubo muchas personas que hemos tenido una infancia difícil por esas normas y que cuando alguien se saltaba esas normas le censuraban. Y yo me alegro de que las cosas cambien dentro de la organización, pero no tomen por locos a los demás o por mentirosos, porque saben que lo que están contando es verdad. Los testigos de Jehová ahora han cambiado esta norma y parece ser que ya se aceptan autotransfusiones de sangre. Yo creo que el signo de identidad de los testigos de Jehová era la oposición a las transfusiones de sangre, por una interpretación que hacen de un pasaje bíblico. Pero ahora ya permiten las transfusiones de sangre. Yo no tengo nada en contra de los testigos de Jehová, de su fe. Mi crítica es a la organización. Yo me fui porque no me creo nada, pero yo les lanzaría una pregunta a los testigos de Jehová que puedan ver este vídeo. Si Dios no cambia, si Dios es eterno, ¿por qué sus normas cambian? ¿Y dónde están sus normas exactamente en la Biblia? No están. Algo que me hizo además sonrojar de la vergüenza ajena es ver a un miembro del cuerpo gobernante, que son los que mandan dentro de esta organización, diciendo en un juicio que ellos, que el cuerpo gobernante, que los ungidos, los que sí que están destinados a ir al cielo porque el resto resucitaríamos en la tierra, que no estaban inspirados por Dios. Eso era muy presuntuoso. Y eso era lo que nos decían, que estaban inspirados por Dios, que eran los voceros de Dios, que todas esas normas que nos daban era porque Dios lo había querido. Y ahora dirán que esta nueva reforma de que pueden aceptar propia sangre acumulada es un nuevo, no sé, una nueva revelación de Dios. La gente que crea lo que quiera. Yo no quiero que prohíban a los testigos de Jehová, no quiero que prohíban ninguna religión, no quiero que censuren a nadie, a nadie. Simplemente mi reflexión es la siguiente: ¿hasta qué punto una persona es libre de decidir? ¿Hasta qué punto es una persona libre de decidir si sabe que si cambia de opinión se queda sin nada? Se queda sin todo ese entorno, con lo que supone quedarse solo. Es una reflexión que lanzo porque yo durante estos años he tirado para adelante, como les digo, nunca me he sentido víctima, y cuando he hablado con otras personas que tienen esa sensación y que han perdido a toda su familia, yo no llegaba a empatizar del todo, porque decía, si yo lo conseguí, si yo me fui a los 18 años, ¿por qué la gente ahora se sorprende de las consecuencias? No todo el mundo tiene la misma fortaleza que yo. No todo el mundo está dispuesto a quedarse solo por una idea. Yo sí, quizás eso es lo que me diferencia. ¿Lo pasé mal? Sí, pero yo creo que me conocen. Soy un saco de defectos como todo el mundo, pero creo que esta es mi virtud. Yo soy capaz de quedarme sola, si lo que pienso no coincide con lo que siento y con lo que digo. Desde aquí, decirles a todas esas personas que han dejado la religión que intenten pasar página. A mí me ha costado también. He aprendido a vivir de otra manera, a relacionarme de otra manera. Celebré mi cumpleaños por primera vez a los 19 años. No todos los años lo celebro, pero es un día especial. Procuro que todo lo que yo no disfruté, lo disfrute mi hijo. Y yo creo que he sanado todo a través de mi hijo. Quiero darle todo el amor del mundo, y por eso muchas veces les digo que todo lo que sea festejable, a mí me gusta festejarlo, porque yo nunca tuve una fiesta. Les diría que pasen página, pero que no se sientan de alguna manera amenazados por contar sus experiencias. Porque yo creo que si todos lo hiciéramos desde el respeto y sin atacar a nadie, podrían cambiar más cosas. Y lo voy a dejar aquí. Como les digo, este es un paréntesis, a lo mejor quizá ahora me entienden un poco más,
Y por sacarle algo positivo, una lectura positiva a lo que yo viví casi la mitad de mi vida, es que a mí mi madre siempre me dijo que Dios lo veía todo y que hay que vivir en coherencia y que Dios lee el corazón. Si Dios lee mi corazón, sabe que yo me fui en coherencia a los 18 años, porque nunca pude llevar una doble vida. Y esto es lo que quería contar, que cuando vean testimonios de testigos de Jehová, piensen que la gente habla desde el dolor y que muchas cosas de las que cuentan, porque hay partes que son de su vida privada que yo no puedo contrastar, pero en lo que se refiere a la religión, muchos millones de personas lo vivimos a lo largo del mundo. Lo quiero dejar aquí, quiero mandarles a todos un beso enorme y mañana volvemos con el contenido de política habitual.